Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy hablaremos de... Pero hay algo en la integración que me asusta. Claro que lo hay, porque en su mundo todo lo de los blancos es lo normal. Así es como debe ser el mundo. Y lo genial es que durante años consiguieron que la mayoría de nosotros pensáramos así también. Del apartheid surafricano en el cine. También de la comedia y el compromiso social. Voy a irme por el mundo a averiguar lo que es ser pobre y luego voy a hacer una película sobre ello. De la intensidad dramática de Dirk Bogarde. Ve con Dios, Tadzio. Todo ha sido demasiado para mí. Que Dios te bendiga. O del regimiento número 54 de Massachusetts. Sé lo mucho que deseaba ser coronel, pero de un regimiento de negros. ¿Sabes lo impopular que va a resultar? Entregar armas a 1000 hombres de color. Nosotros estamos listos y vosotros lo estáis también. Que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por Tiempos de Gloria, una película ambientada en la Guerra de Secesión norteamericana dirigida en 1989 por Edward Zwick, realizador de películas como Leyendas de Pasión o Diamantes de Sangre. Si alguna vez visitáis la ciudad norteamericana de Boston, el guía os mostrará con orgullo el monumento que el estado de Massachusetts erigió en memoria del Regimiento 54 de Voluntarios de Infantería. El regimiento estaba mandado por un joven militar, el coronel Shaw. Shaw era blanco, pero su regimiento estaba compuesto en su totalidad por soldados negros. Al fin ofreceremos el orgullo y la dignidad a aquellos que solo han conocido la degradación. Soldados de color, Robert, imagínatelo. Maravilloso. Robert, he propuesto su nombre para que le asciendan a coronel del 54 de Infantería de Massachusetts. El regimiento fue concebido en un principio más como un adorno que como una tropa de choque, ya que no todos en el norte pensaban que un regimiento de negros fuera una buena idea. Muchachos, ¿veis lo que nos han faltado? Yo prefiero un cerdo negro. Al menos el cerdo te lo come. Y es que la Guerra de Secesión fue un enfrentamiento entre dos modos de vida, el del norte y el del sur. La abolición de la esclavitud era solo un aspecto más, pero eso no significaba que en el norte pensaran que la población negra merecía los mismos derechos y libertades que cualquier ciudadano blanco. Estos negros nunca han vivido tan bien. 3 comidas diarias, un buen techo. Saben de sobras que no se les permitirá combatir, ¿no es cierto? El coronel Shaw luchó por cambiar esa opinión que tenían en su propio ejército y hacer ver que su regimiento era tan bueno para el combate como el que más. Por fin, la oportunidad de demostrarlo llegó con el asalto al Fuerte Wagner, un lugar inexpugnable cuyo ataque significaba casi una misión suicida. Nuestra única esperanza será que el primer regimiento que ataque mantenga a los rebeldes ocupados el tiempo suficiente para que los refuerzos aprovechen la brecha. Huelga decir que las bajas de ese regimiento serán numerosísimas. General Strong, el 54 de Massachusetts solicita el honor de encabezar el ataque al Fuerte Wagner. Y fue allí donde el Regimiento 54, formado por soldados negros, encontró la gloria. Tiempos de Gloria es un tributo a los más de 180.000 soldados negros que lucharon en la Guerra de Secesión. Hombres que se enrolaron en el ejército de la Unión para lograr la libertad de sus hermanos esclavizados en el sur. ¿Qué le parece, coronel? ¿Daremos por saco a los rebeldes? Jefe, ¿cuándo nos darán los uniformes azules? Sí, ¿cuándo? Antes nos darán un fusil. Acabaremos con esos capataces del látigo. Queremos pelear.
De ellos, cerca de 40.000 murieron durante la guerra. Tiempos de Gloria es una película llena de emoción y heroísmo que alterna los momentos épicos con un retrato intimista de aquellos hombres. En su rodaje participaron más de 2.000 extras y cuenta con un reparto notable. Matthew Broderick interpreta al joven coronel Shaw. He sido encomendado para preparar a estos hombres. Y lo voy a hacer. Han arriesgado la vida para estar aquí y han sacrificado su libertad. Por lo tanto, les debo el mismo sacrificio que han hecho. Les debo mi libertad. También están Cary Elwes o Morgan Freeman, en el papel del primer sargento de color de la historia del ejército norteamericano. Ustedes continúen. Un negro con galones. Es como un toro con tetas. Tengo rango superior, cabo. Obedecerá aunque no le guste. Oblígame. ¡Yo te obligo! ¿Qué cojones ocurre aquí? ¡Atención! ¡Atención! Pero la gran revelación de la película resultó Denzel Washington, que ganó por su papel el Oscar al mejor actor secundario y vio lanzada su carrera como el heredero de Sidney Poitier en el cine americano. Yo no estoy en esta guerra por usted, señor. Nadie va a ganarla, no acabará nunca. Algún día tiene que acabar. Sí, pero nadie la ganará. Bueno, usted podrá volver a Boston y vivirá en una gran casa. Pero ¿y nosotros? ¿Qué conseguiremos? Si perdemos, no conseguirán nada. Precisamente en la primera escena de la película en la que aparece Denzel Washington, asistimos a un diálogo que resulta paradójico. Yo soy de Tennessee. Me fugué cuando tenía 12 años y nunca he mirado atrás. ¿Qué has hecho desde entonces? Intenté ser presidente. Perdí las elecciones. Todos se ríen con la ocurrencia. 145 años después, el presidente Barack Obama hacía realidad aquello que entonces parecía un disparate y lo conseguía en parte también gracias a aquellos hombres que siglo y medio atrás dieron su primer paso hacia la consecución de sus derechos y la lucha por su dignidad. Hola. ¿Qué hay, pequeño? No estáis soñando. Nos fugamos esclavos y volvemos libres para combatir. Decidle a vuestros padres que Dios nos asiste. Es un año de júbilo. Y ahora vamos a ver otras películas que también emite TCM la semana que viene con nuestro habitual juego de agudeza auditiva. A ver cuántas acertáis esta semana. Había una excepcional rigidez de la musculatura axial, o sea, un deterioro general de los reflejos postulares. Sin embargo, algunas cosas parecían afectarle. La mención de su nombre, las notas de alguna música en particular, o el contacto de otro ser humano. Pero esos despertares eran raros y pasajeros, durando solo unos momentos. El resto del tiempo permanecía, como le ven aquí, en un equivalente metafórico del sueño o de la muerte. Ese era su estado cuando le encontré en una sala remota de este hospital, y esa ha sido su calidad de vida durante los últimos 30 años. ¿Te han besado alguna vez en un coche? Johnny, ¿qué? empieces a reírte de mí. Tengo poca práctica y no sé coquetear. No me río, hablo en serio. Dime, ¿nunca te han besado en un coche? Nunca. ¿Preguntarle qué está escribiendo con ese boli, padre? Oh, nada, solo una idea para un sermón. ¿Se le ha ocurrido una? Se me ocurren a todas horas. ¡Qué afortunado! Las apunto si no se me olvidan. ¿Y qué idea es esa? La intolerancia. Se merece un acuarium donde los científicos puedan dar clase y los estudiantes aprender sobre la vida marina en su hábitat. No sé, ¿qué opinas, Ernie? ¿Un acuario? ¿Qué clase de peces? Anguilas, barracudas, rayas, truchas, peces martillo, pirañas, calamares gigantes, pulpos... ¿Pirañas? ¿En serio? Sí, he hablado con un tipo de América del Sur. In the
this picture of you. Here comes my baby, here she comes now. And that comes as no surprise to me. With another guy, here comes my baby, here she comes now. Walking with a love that's all so fine. Never could be mine, no matter how I try. Bueno, ¿qué? ¿Os ha parecido muy difícil? Os voy a dar las respuestas para que vosotros mismos os pongáis nota. Empezábamos con Robin Williams explicando el estado de su paciente Robert De Niro en Despertares, una película del año 1990 dirigida por Penny Marshall y con banda sonora de Randy Newman. En el segundo diálogo oíamos a Cary Grant y a Joan Fontaine en Sospecha de Alfred Hitchcock, y el fragmento de su banda sonora que sonaba a continuación era obra de Frank Wiseman. En la tercera, el padre Philip Seymour Hoffman preparaba su sermón delante de Meryl Streep en La Duda, una película del año 2008 con música de Howard Shore. Y terminábamos con Academia Rushmore, una de las primeras películas de Wes Anderson en cuya banda sonora está esta canción de Cat Stevens que aún suena de fondo, Here Comes My Baby. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Dentro de unos días, el viernes 10 de mayo, se cumplirán 25 años de la toma de posesión de Nelson Mandela como presidente de la República de Sudáfrica, cargo al que llegaba tras ganar las primeras elecciones libres en aquel país, las primeras en las que la población negra pudo votar. La historia del apartheid sudafricano ha sido contada en el cine en numerosas películas. Títulos como Grita Libertad, Un Mundo Aparte, Una árida estación blanca, Atrapa el fuego y muchas más. Con diálogos de estas y otras cuantas películas, vamos a haceros un resumen de todo lo que ocurrió hasta llegar a ese día en el que Mandela juró su cargo. Los que crecimos en los años 70 y 80 del siglo XX nos acostumbramos a ver en los telediarios imágenes de violencia en Sudáfrica. Estoy hablando de la violencia con que la policía arremete contra la gente apaleándolos, de cómo la policía dispara contra gente desarmada. Estoy hablando de la violencia indirecta que ejercen ustedes por medio del hambre en los guetos. Estoy hablando del desespero y desolación de los campos de tránsito. Las cárceles estaban llenas a rebosar. Desde que en 1986 se declaró el estado de excepción en todo el país, 50.000 personas, incluyendo niños de hasta 11 años, han sido detenidas sin cargos, algunas por periodos de hasta 850 días. 25 millones de negros vivían sometidos por 4 millones de blancos, sin apenas derechos y hacinados en auténticos guetos, como Soweto. ¿Ha pasado algún tiempo en un gueto negro? Excepto la policía, no creo que un sudafricano blanco de cada 10.000 lo haya hecho. Aunque nosotros sí sabemos cómo viven ustedes. Porque cortamos su césped, cocinamos su comida, retiramos su basura. ¿Cómo les va a gustar ver cómo vivimos el 90% de sus compatriotas, esos que tienen que retirarse de sus calles a las 6 de la tarde? Era el régimen del apartheid, palabra que significa lisa y llanamente separación. La población negra no podía mezclarse con la blanca en lugares públicos, no tenía derecho a voto ni a poseer tierras o negocios. ¿De quién es el coche? Es mío, amo. ¿De dónde sacas el dinero para comprarte el coche y la cámara? Trabajo, amo. Tengo un empleo. Soy capataz. Regístrale. Sí. Quieto. ¿Qué te ocurre, ¡Al suelo! ¡Al suelo! Pero, ¿cómo surgió el apartheid? ¿Cómo pudo desarrollarse un régimen tan racista? Para saberlo, vamos a repasar brevemente y gracias al cine la historia de la República de Sudáfrica. Su historia comienza a mediados del siglo XVII, cuando los holandeses empezaron a colonizar las tierras cercanas al Cabo de Buena Esperanza. Nosotros, los afrikaners, llegamos aquí en 1652. Viajes a través de zonas salvajes. Nosotros no colonizamos este país, señor Puig, lo construimos. A los primeros afrikaners holandeses se unieron poco después emigrantes franceses y alemanes, y todos desarrollaron una lengua común, el afrikaans. ¿A qué ha venido ella? Waarom is ich hier? No es sich, es sí. Waarom bin? Waarom is sie hier? La mayoría de los afrikaners eran granjeros y se llamaban a sí mismos boers, palabra holandesa que significa colono. Durante casi 2 siglos vivieron en constantes guerras. Los africanes padecieron la dominación británica y decidieron dirigirse hacia el interior para alejarse de ellos. En este largo viaje tuvieron que enfrentarse con muchas tribus de nativos. Los Xhosas, Zulús, Suanas, Basondos y otros muchos.
Los derrotaron y se establecieron en Sudáfrica. Hasta 1960, Sudáfrica no lograría la independencia de Gran Bretaña. Pero ya a finales del siglo XIX había leyes racistas en el país. ¿Se puede saber qué haces en este vagón negro? Bueno, tengo billete. Un billete de primera. ¿Cómo conseguiste el billete? Lo pedí por correo. Soy abogado y no tenía tiempo. En Sudáfrica no hay abogados de color. Siéntate donde te corresponde. El mismísimo Gandhi sufrió esa discriminación racial cuando trabajó allí, según veíamos al comienzo de la película que contaba su vida. Voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india. Es que no me ha oído. No hay abogados de color en Sudáfrica. Señor, yo me doctoré en Derecho en Londres. Soy consecuentemente abogado. Y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó al poder el Partido Nacional, que había apoyado a la Alemania nazi e impuso el apartheid como sistema de gobierno, promulgando toda clase de leyes segregacionistas. Se crearon 10 estados autónomos para que la población negra viviera allí. Creía que solo se trataba de devolverles sus tierras, de dejarles vivir con los de su raza. Con no enfrentarse a ellos, todos tan felices. Pero la separación iba mucho más allá. El matrimonio interracial estaba prohibido. Había distritos donde solo los blancos podían ser propietarios. Cuando yo era estudiante y me preparaba para los empleos que ustedes nos permiten tener, me percaté de que no solo los buenos empleos eran blancos. La historia que leíamos estaba hecha por los hombres blancos, escrita por los hombres blancos. Televisores, coches, medicinas, todo inventado por los hombres blancos, incluso el fútbol. En un mundo así, no es difícil creer que hay algo de inferioridad si se nace negro. Ante tales injusticias, poco a poco fueron naciendo grupos que luchaban contra el apartheid, grupos como el Congreso Nacional Africano. No matamos de manera indiscriminada. Luchamos por la libertad, camaradas. Sudáfrica pertenece a todos los que viven allí. Os entrenamos, os armamos y os enviamos. Si los Boers os capturan, ¿sabréis estar callados? La represión se hizo cada vez más intensa y sus principales líderes fueron arrestados. Quiero que me digas los nombres de los líderes de tu organización. Biko, Mandela, Sisulu, Mbeki. El caso de Mandela, que pasó 27 años en prisión, es el más conocido. ¿Qué opina usted de la sentencia del juicio de Mandela? En mi opinión, merecía la horca, señor. Le habríamos convertido en mártir. Tal vez nos sea más útil encerrado. Pero la historia de otros líderes represaliados del Congreso Nacional Africano la hemos visto también en películas. Atrapa al fuego nos contaba la de Patrick Chamuso y Grita Libertad la de Stephen Biko. Su señor Biko está construyendo un muro de odio negro en Sudáfrica y le combatiré mientras me siente en este sillón. En estos años, otro acontecimiento fue determinante en las protestas negras. ¡No queremos hablar afrikaans en clase! ¡Se acabó el afrikaans! ¡Sí! ¡Volved a vuestras clases! Los estudiantes en las escuelas no querían estudiar en afrikaans, sino en inglés. No lo entiendes, Baba. En realidad no quieren darnos una buena educación. Si aprendemos en afrikaans, no tendremos futuro, Baba. Quieren que sigamos siendo solo botones, mineros y jardineros como yo. Poco a poco la presión internacional fue aumentando. Algunos blancos empezaron a abogar por el fin del apartheid, aunque la mayoría se resistía. No son capaces de cuidar de esta tierra. Fíjese si no en el resto de África. Mozambique, Zambia, Uganda, Nigeria, Etiopía. No podemos tirar por la borda 300 años de duro trabajo. Sudáfrica permanecía aislada internacionalmente, sancionada por las Naciones Unidas y sin derecho a participar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. La prensa siempre está criticándonos, especialmente la inglesa, y luego serían los primeros en protestar si los negros se hiciesen con el poder. Pero en 1990 la cosa empezó a cambiar. El 11 de febrero de ese año, Mandela fue liberado. Ahí está el señor Nelson Mandela, un hombre libre que da sus primeros pasos en una nueva Sudáfrica. Este es el momento que el mundo estaba esperando. Muchos blancos temían la venganza negra, pero las palabras de Mandela no fueron de revancha. El señor Mandela ha viajado a Durban con el fin de convencer a 100.000 seguidores exaltados del ANC de que debe reinar la paz. Cojan sus cuchillos, sus armas y arrójenlos al mar. Por fin, el 29 de abril de 1994 se celebraron elecciones libres. Tras 4 años de conversaciones, el día por el que la población negra de Sudáfrica ha estado luchando al fin ha llegado. Por primera vez, es libre para ejercer su voto junto a los blancos. Se calcula que 23 millones de personas han acudido hoy a las urnas. El Congreso Nacional Africano ganó las elecciones y Mandela fue elegido presidente. Mira Angola, Mozambique o Zimbabue. Somos los siguientes.
Nos quitarán el trabajo y nos echarán al mar. Todo lo contrario, Nelson Mandela impulsó el camino de la reconciliación. ¿Reconciliación, señor? Hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma, disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. En el proceso de reconciliación nacional fueron muy importantes, por ejemplo, las llamadas Comisiones de la Verdad, que se describen en la película Un país en África, protagonizada por Juliette Binoche. El personaje de Nelson Mandela ha sido llevado a las pantallas varias veces. En Adiós Bafana nos contaban la relación de amistad que mantuvo con uno de sus carceleros en los 27 años que estuvo en prisión. ¿A dónde vamos, señor Gregory? Verá a su familia en el cuarto donde recibe a su abogado. No habrá más cristal entre usted y sus visitas. ¿Y podré tocarlos? Sí. Señor Gregory, no he tocado a mi esposa en 21 años. Dennis Haysbert, el actor conocido sobre todo por su papel de presidente norteamericano en la serie 24 horas, daba vida al líder negro en esta película, Adiós Bafana. Y en Invictus era Morgan Freeman el que se metía en la piel de un Nelson Mandela que utilizaba al equipo nacional de rugby para buscar la reconciliación. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Idris Elba interpretó al personaje en Mandela del mito al hombre, biopic que recorría la vida del mandatario desde su niñez hasta convertirse en presidente. He recorrido un largo camino hacia la libertad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. Y el auténtico Nelson Mandela, el de verdad, aparecía en el final de Malcolm X, la película de Spike Lee, hablando a unos niños en la escuela. Como dijo el hermano Malcolm, declaramos nuestro derecho en esta tierra de ser un hombre, de tener los derechos de ser respetado como ser humano. Nelson Mandela falleció en 2013. Desde aquellas elecciones libres de hace 25 años, Sudáfrica se ha enfrentado a graves problemas de miseria y delincuencia. Muchos afrikaners siguen queriendo formar un estado propio y muchos negros también quieren expulsarlos del suyo. Es como un baile, ¿sabe? A veces se retrocede, a veces se avanza. Deprisa, despacio, pero hay que seguir bailando. Seguro, porque el camino iniciado hace ahora 25 años no tiene vuelta atrás. Nunca jamás permitamos que esta hermosa tierra vuelva a vivir la opresión de los unos hacia los otros, ni a sufrir la humillación de ser repudiada por el mundo. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hace un par de semanas os hablamos del director aragonés Luis Buñuel a raíz del estreno de la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas, que cuenta la historia del rodaje de Las Urdes, Tierra sin pan. Hoy hablamos con su director, Salvador Simó, un realizador que ha trabajado en los departamentos de animación y de efectos especiales en varias superproducciones como El libro de la selva y que hace unos años se embarcó en este proyecto tan original, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Mis primeros tanteos con el cine fueron de muy pequeño. Mi abuelo, los fines de semana, a mi hermano y a mí nos llevaba, pero casi cada fin de semana, había un cine de barrio, se llamaba Cine Delicias, después Cine Texas, que aún está. Vamos, que está empezando. La guerra del espacio. Esta es la de los cohetes. Ya que si no se ve lo primero, no se entiende lo segundo. Y el sábado por la tarde o el domingo por la tarde, pues nos llevaba mi abuelo al cine casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces allí pues veíamos pues
los clásicos de aquella época, ¿no? Películas de Sergio Leone, los westerns, las comedias de Charlie Chaplin, Gordy el Flaco. Damas y caballeros, Stan Laurel y Oliver Hardy. Pero yo no quería dedicarme al cine. Yo, en principio, empecé estudiando Derecho y siempre había dibujado y empecé a poner la nariz en el mundo de la animación y dije, ostras, entonces dejé Derecho y empecé a trabajar en animación. Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Y estuve 10 años un poco trabajando como animador, trabajando en diferentes sitios. Ya me salí de España, me fui a trabajar a Disney, a París, etcétera, etcétera. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. El libro de la selva fue una de las primeras películas que trabajé en efectos visuales que dije, qué guay, he trabajado en una buena película. Mowgli es miembro de mi manada, Shere Khan. ¿Mowgli? Hasta le han puesto nombre. Era lead de secuencias en el departamento de layout, con lo cual yo tenía asignadas 7 secuencias de la película y eran todas las secuencias que ocurren al principio de la película, cuando los animales están bebiendo agua y todo lo que ocurre, todas las secuencias que ocurren en ese espacio. ¿Desde cuándo aceptamos seres humanos en la selva? Solo es un cachorro. ¿No te recuerda mi rostro lo que es capaz de hacer un humano adulto? Y después toda la secuencia final, la batalla final con Shere Khan en el bosque, con el fuego y todo esto, que era una de las más complicadas de la película. Y claro, fue un honor llevar estas secuencias. Cambias de territorio de caza durante unos años y todos olvidan lo que estipula la ley. Permitidme que os lo recuerde. El cachorro humano se convertirá en hombre y aquí sobra el hombre. A ver, yo he sido fan de Buñuel siempre porque también mi padre era un fan de Buñuel y me inculcó esto, ¿no? Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Claro, sí, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, Ramón. Va a ser mi gran oportunidad, ya lo verás. Además, el trabajo también de escribir el guión con Eligio me permitió un poco conocer al personaje de una manera mucho más profunda, ¿no? Las Urdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Y llamarlo mucho más, o sea, porque además también de alguna manera ha sido mi tutor también durante todo este tiempo, ¿no? En la película Luis Buñuel intenta buscar su propio lenguaje. Para mí esta película ha sido también un poco esa búsqueda, ¿no? Estos días aquí están siendo muy reveladores. Conozco la sensación. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Todo toma un significado diferente. Y ahí Buñuel, como director o como cineasta, ha sido un gran maestro, más en el sentido artístico de decir, tienes que ser fiel y creer en tu visión y ser fiel a ella, ¿no? Hasta ahora no había encontrado el momento de devolverte el libro de las Urdes. No, quédatelo. Es para ti ahora. Yo no he podido sacar adelante el proyecto, pero me alegro que lo hagas tú. Lo importante es que este documental ayude a esta gente. No intentar buscar copiar a nadie, sino evidentemente todos tenemos influencias de todo el mundo. Yo creo que la mía de Buñuel va a ser indudable para el resto de mi vida, pero también ha habido muchos otros directores que me han influenciado mucho. Hay a muchos directores muy buenos. A mí uno que me ha inspirado siempre mucho ha sido Satoshi Kon, un director japonés que murió a la temprana edad de 44 años, creo, con 4 películas que son increíbles, son obras maestras del cine y sobre todo del lenguaje cinematográfico, ¿no? Luego, evidentemente, pues tienes Miyazaki y otros directores que evidentemente son grandes influencias, ¿no? Mononoke, princesa de las bestias. ¿Me oyes? Si me quieres, aquí estoy. Para mí, por ejemplo, en esta película hay muchos homenajes a Godard, hay muchos homenajes a Sergio Leone, a Tarantino. Deberías trabajar con Tarantino. Oh, me encantaría. He querido conocerle desde que me mudé aquí. Tarantino tiene mucha influencia de cine japonés también. Yo creo que no hay nada que no tenga influencia de otros, ¿no? O sea, lo interesante es cómo utilizas estas influencias, ¿no? Y cómo te las haces tuyas, ¿no? Y aprender, porque aprendes de todos ellos, ¿no? Nosotros hemos intentado ser fieles, no edulcorar las cosas. Joder, Luis, que esto no es lo que me contaste, que esto es otra película. Que no. Que es como el perro andaluz. Hemos mostrado una parte de Buñuel más dura y otra parte más entrañable. Ahí, Ramón, creo que estoy estropeando tu reputación. Ay, bueno, eso me parece que ya no tiene arreglo. Pero también eran otros tiempos, o sea, la gente pensaba de forma diferente, cosa que yo creo que el medio perfecto para hacerlo era la animación, no se hubiera podido hacer de otra manera. Eli, sin que se note, prepara la cámara. Ven conmigo.
Hola, ¿os importaría si os retratamos? Pero yo creo que nosotros intentábamos, a través de los valores de los personajes, mostrar al espectador otra época. Evidentemente eran tremendamente machistas. El tema del maltrato animal, bueno, era algo que ni se lo planteaban. Que no, que esta es la realidad. Al gallo le arrancan la cabeza, ¿no? Pues no nos estamos inventando nada. Anda, venga, arrancan la cabeza. Pero por otro lado era una gente con una sensibilidad increíble, ¿no? Entonces, bueno, era un mundo de tremendas contradicciones, claro que desde nuestro punto de vista. Ahora, y lo que no me parecería bien es pues maquillarlo, porque a nosotros ahora no nos gusta ver eso, ¿no? Pero yo creo que hay que ser fieles un poco a lo que esos personajes sentían y pensaban. Él es Ramón Acín, es el productor. Hola. Elío Tar, fotógrafo. Enchanté. Igualmente. Pierre Unic trabajó conmigo en La Edad de Oro y me va a ayudar con la dirección y los textos de la película. Encantado. Me gustaría poder volver a España ya definitivamente para poder seguir haciendo este tipo de cine, ¿no? Me gustaría también sacar un poco la nariz en el mundo de la ficción, pero yo creo que hay muchas historias que contar y de maneras muy diferentes, ¿no? Y eso es lo interesante y lo bonito, ¿no? Hay un mundo por delante increíble para experimentar y para hacer cosas increíbles, ¿no? Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM. In the lap of a mountain, so far and wide, down by the river, love is waiting for us. Where the leaves turn to gold, beneath the limitless blue, in the lap of the mountain, I can't help loving you. Seagulls are squalling in the sky above. I know that you love me, but I wanted you much more. In the lap of the mountain, on a still cloudless night, the ships out there far cold, beneath the flickering stars. Este tema folky que canta el irlandés Garrett Walt en realidad fue compuesto para una cinta española, Encerrado, la angustiosa película de Rodrigo Cortés, y la canción fue nominada al Goya en la ceremonia de 2011. Pero seguimos. Nuestro siguiente protagonista es un actor británico, muy famoso en las décadas de los 50, los 60 y los 70 del siglo XX. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo miércoles, día 8, se cumplen 20 años del fallecimiento de Dirk Bogarde, o Dirk Bogarde, como muchos le conocen, uno de los mejores actores británicos de la historia. Los siguientes minutos están dedicados a él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dirk Bogarde sirvió como capitán de inteligencia. En 1945, su unidad fue la primera en llegar al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, una experiencia que le marcó para el resto de su vida y que él recordaba emocionado en una entrevista. I think it was on the 13th of April, I'm not quite sure what the date was. In 1941 we opened up Belsen Camp. Creo que fue el 13 de abril cuando llegamos a Belsen, que era el primer campo de concentración que veíamos. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y juro que no hay nada peor que lo que vimos allí. Cuando abrimos las puertas, creí estar viendo el infierno de Dante. Nunca había presenciado nada tan terrible. No puedo describirlo ni quiero. Caminé entre aquella gente llorando sin parar. Eran cadáveres andantes, pero levantaban sus manos temblorosas, intentando... Vaya, me estoy emocionando. Intentando con sus dedos hacer la señal de la victoria. Eso fue lo peor. El horror y la repulsión que sintió le hicieron desarrollar una especie de hostilidad hacia los alemanes, hasta el punto de que en su autobiografía explicaba que si coincidía con uno en un ascensor, se bajaba al momento. Irónicamente, 3 de sus papeles más importantes en el cine los serían interpretando a un alemán: el empresario que se acerca a los nazis para conseguir poder en La caída de los dioses. Esta noche van a suceder grandes cosas. Y perderá el que se quede mirando. Es como si me hubieran encomendado una misión de confianza. Si yo acepto, si me aprovecho de esta ocasión, tendré su ayuda a cambio.
El músico alemán que se enamoraba de un joven efebo en Muerte en Venecia. Por favor, se lo ruego. Llévese a Tazio y a sus hijas. Se lo suplico. Váyase. Venecia ha sido presa de la peste. Por favor. O el antiguo nazi que oculta su identidad trabajando en un hotel en portero de noche. Si yo prefiero vivir como una rata, existe una razón. Por eso trabajo de noche y es la luz. Me siento avergonzado a la luz del día. Dirk Bogarde fue uno de los rostros más emblemáticos del cine británico de calidad. Magnético, elegante, de mirada profunda, su aura misteriosa conseguía que el público imaginara que la angustia que reflejaban sus personajes nacía de su propia experiencia. En una entrevista de finales de los años 50, el actor se describía así. Scrawny, good eyes. Delgaducho, ojos bonitos, los heredé de mi madre, moreno, un tipo común, diría. Bueno, quizá un poco por encima de lo común, más que nada porque tengo una habilidad especial para cambiar mi aspecto como quiera. Y eso es algo que he conseguido con muchos años de entrenamiento junto a una amiga, la cámara. Y es cierto, el actor se transformaba de película en película. Podía ser un héroe romántico como el que interpretaba en Historia de dos ciudades. Vengo aquí todas las noches. ¿Aquí? Me emborracho para estar cerca de vos. Os amo. No es malo. Jamás os pediría que me correspondierais. No lo sabía. ¿Por qué ibais a saberlo? O un auténtico miserable como el de la película A las 9 cada noche. Vuestra madre, queridos niños, era una zorra. Le daba igual uno que otro. Nunca se saciaba. Yo le di mi nombre y ella os lo dio a vosotros. Pero ni uno solo sois hijos míos. Sois bastardos. ¡Todos! El fruto del pecado nocturno de vuestra madre. Dirk Bogarde hizo tanto películas comerciales como de arte y ensayo y no se asustaba ante los papeles arriesgados. En 1961 protagonizó Víctima, la primera película británica que hablaba abiertamente de la homosexualidad. Por eso dejaste de verle. ¿Sentías por él lo mismo que sentías por Steiner? No es verdad. ¿Te atraía de la misma forma que un hombre siente por una mujer? Muy bien, si quieres saberlo, te lo diré. Dejé de verle porque le deseaba, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora porque le deseaba? La película provocó un debate en Gran Bretaña que ayudaría a cambiar las leyes que afectaban a los homosexuales. ¿Por qué tienen que forzarme a vivir fuera de la ley si busco amor de la única forma que puedo? Eres una estrella, Calloway. Las personas como tú establecen las modas. Si la gente joven supiese cómo vives, puede que te considerasen un ejemplo. A la juventud hay que protegerla, en eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa que si en privado te relacionas con hombres tengan que condenarte y te hagan chantaje. Dirk Bogarde rodó cerca de 70 largometrajes, algunos de gran éxito como Darling, una de las películas más emblemáticas de los años 60, en la que interpretaba a un periodista televisivo del que se enamoraba la modelo Julie Christie. Tienes que llevar una vida muy interesante. ¿Siendo un interrogador profesional? Oh, es mejor que ser un seno profesional. ¿Qué es eso? Deberías probar a anunciar sujetadores. Ya lo hice y fue un desastre, un desastre. Oh. Joseph Losey fue el director que mejor partido supo sacar de él, dirigiéndole en 5 películas. Títulos como Accidente, Rey y Patria o la que es sin duda su obra maestra, El Sirviente, en la que Bogarde interpretaba a un mayordomo que acababa destruyendo a su señor. Usted tiene experiencia en este tipo de trabajo, ¿verdad? He servido durante los últimos 13 años, señor. En los últimos 5 fui ayuda de cámara de varios miembros de la nobleza. Estuve con el vizconde Barnes hasta hace unas 5 semanas. Ah, Lord Barnes. Mi padre le conocía bien. Murieron con una semana de diferencia. ¿Está usted libre? Lo estoy, señor. En su biografía, Bogarde explicaba que intentaron lanzarle en Hollywood, pero que la cosa no salió bien por 4 razones. Una, porque el tipo de actor que él representaba ya tenía allí su equivalente con Montgomery Clift o Anthony Perkins. 2, porque él solo rodaba las películas que le gustaban. Y 3, porque se negó a aceptar un matrimonio arreglado con una starlet que los publicistas organizaron para ocultar los rumores sobre su posible homosexualidad, tal y como habían hecho poco antes con Rod Hudson. Vamos a necesitarnos mucho, ¿no crees? No. No quiero que pases por todo esto, Laura. Necesidad es una palabra más importante que amor. La 4ª razón era que la película que prepararon como su gran lanzamiento resultó un fracaso de taquilla. ¡Franz! ¿Por qué no me has esperado? Quería verte. Estabas con toda esa gente y yo... Era un príncipe ruso. Me ha pedido que toque para el zar. Ese es un gran honor. ¿Para el zar?
Franz. En Sueño de amor, Dirk Bogarde interpretaba al músico Franz Liszt y en ella coincidió con la que sería una de sus grandes amigas, la modelo y actriz Capuchin. Todavía estoy hechizada, monsieur. Quizá porque vuestro indulgente corazón está abierto a mi música, madame. Durante un tiempo los rumores sugerían que la relación entre ambos acabaría en boda, pero lo cierto es que no eran más que buenos amigos, ni esa era la verdadera naturaleza de Bogarde. Durante 40 años compartió vida y hogar con su representante, Anthony Forwood, aunque el actor nunca reconoció públicamente su homosexualidad, y es que Dirk Bogarde era un hombre enormemente celoso de su intimidad. No creo que la publicidad sea siempre necesaria. Pienso que a veces es grosera y vulgar y debe evitarse a toda costa. Hacer publicidad de tus películas es diferente. Un actor debe acudir a los estrenos o hablar con la prensa de su trabajo. No hay nada malo en ello. Pero en lo tocante a mi vida privada, esta no le concierne a nadie salvo a mí. Como explicábamos al principio, el director Luchino Visconti le proporcionó dos de los mejores papeles de su carrera, primero en La caída de los dioses y en 1971, con Muerte en Venecia, probablemente la mejor interpretación que exhibió nunca el actor. Ese músico enamorado de un adolescente que reflexionaba sobre la búsqueda de la belleza. A veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados en la oscuridad, que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. En los 70 también Liliana Cavani le ofreció otro de sus mejores trabajos, el del antiguo oficial nazi que se reencontraba con una prisionera de los campos de concentración en Portero de noche. Cuando todo parecía perdido, sucede algo inesperado. Un fantasma de la memoria toma forma. ¿Cómo librarse de él? Su voz y su cuerpo forman parte de mí mismo. Esta película le afectó tanto personalmente que Bogarde estuvo a punto de abandonar el cine y a partir de entonces solo rodaría unas pocas películas. Trabajó con Fassbinder y Alain Resnais en films minoritarios y en 1990 volvió a las pantallas tras 12 años de ausencia con la película Nuestros días felices, solo por el placer de rodar a las órdenes de Bertrand Tavernier, un director al que admiraba. En realidad Bogarde se retiró del cine en la plenitud de su carrera. Entonces, ¿por qué te fuiste? Había razones. Una de ellas era que había iniciado una nueva carrera, la de escritor. A finales de los 70 publicó su autobiografía y el libro tuvo tanto éxito que Bogarde se entregó a la escritura. Publicó 6 novelas que fueron bestsellers y otros cuantos libros autobiográficos y sobre cine. Una de las cosas en las que más énfasis hago en mi último libro es en que la mayoría de los actores no se dan cuenta de que esa pequeña bestia llamada cámara no solo fotografía tu rostro, sino también tu mente. En 1996 el actor sufrió un derrame cerebral que le dejó un lado de su cuerpo paralizado. Los 3 últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas. Falleció el 8 de mayo de 1999 a los 78 años de edad. Poco antes de morir había escrito que su único deseo ante la muerte era que el público le recordara con cariño. Es todo lo que os pido. Poca cosa. Cuando me muera, algo agradable que recordar. Mi nombre, mis defectos, mis miserias, todo dentro de vuestro corazón. Y desde luego que le recordamos como uno de los grandes actores de la historia del cine. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
toques escoceses, pertenece a la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, la película de animación estrenada en 2010 y de la que ya se han hecho otras 2 secuelas más. John Powell es el autor de su banda sonora. Y ahora recibimos a nuestro especialista que esta temporada se dedica básicamente a la comedia, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Y lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy os traigo una película que lleváis escuchando toda la temporada, al menos un pequeño fragmento. Es la película a la que pertenece uno de los diálogos que utilizamos en la careta de Risas de Cine. Quiero hacer una comedia. Y lo dice muy en serio. No quiere hacer, oh hermano, ¿dónde estás? Quiere hacer una comedia. No habla en serio, jefe. Aún está algo conmocionado. Ese quiero hacer una comedia y lo dice muy en serio, que ya os sabéis de memoria, pertenece a Los viajes de Sullivan, una película estrenada en 1942 y que constituye uno de los grandes clásicos de la comedia americana. Su responsable es Preston Sturges, un director con una filmografía escasa, apenas una docena de películas, pero que está considerado uno de los mejores representantes de la screwball comedy, ese estilo de comedia de enredo que triunfó en Hollywood en los años 30 y 40 del siglo XX y del que ya hemos hablado en esta sección varias veces con películas como La fiera de mi niña, Al servicio de las damas o Sucedió una noche. Esta película está afectuosamente dedicada a la memoria de todos los que nos hacen reír, los saltimbanquis, los payasos, los bufones de todos los tiempos y de todas las naciones, cuyos esfuerzos nos han alegrado un poco la vida. Esta dedicatoria en los créditos iniciales de la película deja clara las intenciones del director. Preston Sturges se propone hacer una defensa a ultranza del arte de la comedia y un homenaje a los artistas que la practican. Sí, porque Los viajes de Sullivan rinde tributo a todo tipo de humor. Hay escenas de slapstick típicas del cine mudo, con sus caídas y persecuciones. Están también los diálogos rápidos llenos de dobles sentidos y réplicas ingeniosas de la screwball comedy. Pittsburgh fue un fracaso. Total. ¿Qué entienden en Pittsburgh? Saben lo que les gusta. Si supieran lo que quieren, nadie viviría en Pittsburgh. Homenajes a Walt Disney, a Capra o a Chaplin, en especial a su película El Chico. Oye, ¿por qué no te vuelves en el coche? Pareces tanto un muchacho como Mae West. Bueno, me tomarán por tu hijo. Y por supuesto a todos los maestros que hicieron de la comedia uno de los géneros favoritos del público de la época. ¿Cómo se llamaba ese famoso director? Lubitsch. El argumento ya lo conocéis muchos. Sullivan, un director de cine que hasta entonces se ha ganado la vida con películas ligeras y de entretenimiento, sufre una crisis de conciencia y decide que su próxima obra será una película comprometida, que retrate las injusticias sociales. Su problema es que no sabe nada de la vida en la calle y del sufrimiento de los pobres, así que, antes de rodarla, decide vivir la experiencia en sus propias carnes. Os diré lo que voy a hacer antes. Voy a bajar al guardarropa y voy a buscar un traje y unos zapatos viejos. Y voy a salir con 10 centavos en el bolsillo. ¿Qué? No sé a dónde iré, pero no pienso volver hasta que no sepa lo que es el sufrimiento. Así emprende una serie de viajes haciéndose pasar por vagabundo, en los que le acompañará una joven aspirante actriz a la que encuentra por el camino. Una chica mucho más preparada que él para la dura vida en las calles. Tú no sabes nada de nada. No sabes cómo conseguir una comida ni guardar un secreto y tampoco sabes mantenerte fuera de aquí. Gracias. Yo sé 50 veces más que tú lo que es una dificultad. Con Los viajes de Sullivan, Preston Sturges no solo consigue mostrarnos diferentes tipos de comedia, sino que logra un curioso equilibrio de géneros. La historia, en efecto, es una comedia, pero... De vez en cuando se pone muy dramático. Pues sí, hay también drama, y cine de acción y aventuras, suspense policíaco, melodrama romántico, cine dentro del cine. ¿Qué tal un poco de música? Sí, también cine musical, dibujos animados e incluso drama carcelario. ¿Otra vez en las mismas? Vas a pasar aquí mucho tiempo. Y tienes que aprender. Y aprender deprisa. Encadénalo. Preston Sturges nos sorprende con sus constantes giros argumentales y cambios de tono. Si hay un argumento que necesite un cambio es este. Es en el tercer acto de la película cuando Los viajes de Sullivan se convierte directamente en una obra de denuncia social. Verá usted, señor, los ricos y los teóricos, que generalmente son ricos, piensan de la pobreza en sentido negativo como la falta de riquezas, como la enfermedad puede considerarse falta de salud, pero no lo es. La pobreza no es falta de nada, sino una verdadera peste.
virulenta en sí misma y tan contagiosa como el cólera. No hay que olvidar que era una época dura. Estados Unidos acababa de salir de la gran crisis y estaba a punto de meterse en una guerra. ¿No cree usted que en la actual situación del mundo, cuando el hambre y la muerte acecha en todos los rincones, el público es un poco alérgico a las comedias? No. Y es ahí donde Sturges hace precisamente su reivindicación de la comedia como el género más útil en esos tiempos. El director veía con preocupación cómo muchos compañeros se habían ido poniendo cada vez más profundos, tratando de que su cine fuera algo trascendental. Lo que yo quería hacerle era algo excepcional, algo que hiciera uso de las posibilidades del cine como el medio sociológico y artístico que es, con una ligera trama amorosa, algo como Capra, ya sé. ¿Qué le pasa a Capra? Frank Capra, por ejemplo, había ido derivando de la comedia pura y simple a historias más comprometidas con los problemas sociales y políticos de la época, como los que mostraban Caballeros sin espada o Juan Nadie. John Ford acababa de estrenar Las uvas de la ira y otros directores como Kim Vidor abandonaban también la diversión en favor del mensaje. Esta noche programa triple, Más allá de las lágrimas, El valle de las sombras, El buitre de Berlín. Preston Sturges, en cambio, reivindica el poder catártico de la risa. Opina que la existencia humana es ya lo suficientemente triste como para que las películas no lo recuerden todo el rato. Es la comedia precisamente el género que ofrece esperanza a los que sufren. Hacer reír a la gente me gusta mucho más. ¿Sabes que hay personas que no tienen más que eso? No es mucho, pero he podido comprobar que es mejor que nada en este mundo en que vivimos. De veras. Preston Sturges escribió el guión de Los viajes de Sullivan pensando en Joel McCrea, un actor que acababa de tener un importante éxito con la película Enviado Especial de Alfred Hitchcock. Como protagonista femenina, eligió a Veronica Lake. ¿Qué pinta esa chica en este asunto? En las películas siempre hay una chica. ¿O es que usted nunca va al cine? Al parecer, McCrea y Veronica Lake no se llevaron nada bien durante el rodaje. No consiento que me mandes a casa. ¡Estate quieta! ¡Estate quieta, Barrows! ¡Se agarra la policía! Sí, señor, enseguida. Los dos se pasaban el día peleando y, de hecho, McCrea acabó rechazando el papel principal de Me casé con una bruja que ya tenía firmado para no volver a trabajar con la actriz. Bueno, es posible que pueda ser más cortés, señora Sullivan, pero no sé por qué cuando hablo con usted no me siento cortés. Lo lamento, pero ¿qué se le va a hacer? La película cuenta con varias escenas memorables, entre ellas una que figura en todas las antologías de la historia del cine. En la iglesia de un grupo de presos encadenados, acogidos por los feligreses a ritmo de gospel antes de asistir a la proyección de una película de dibujos animados. Los viajes de Sullivan es una fantástica reflexión sobre el cine y la vida, además de una de las comedias más inteligentes y ácidas de la historia. Y una curiosidad. ¿Por qué no quieres hacer O hermano donde estás, Sully? En primer lugar, soy demasiado feliz para hacer O hermano donde estás. Y en segundo lugar, no he sufrido bastante para hacer Oh hermano, ¿dónde estás? La película sobre la gente pobre y miserable que el director quiere hacer al principio se basa en una historia titulada Oh hermano, ¿dónde estás? Oh brother, where are you? Ese argumento finalmente no se rueda, pero casi 60 años después se convertiría en el título original de la película Oh brother de los hermanos Coen, en un claro homenaje a Los viajes de Sullivan de Preston Sturges. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos a toda prisa que llega el boletín de noticias. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche y os esperamos la semana que viene a la misma hora, o si lo preferís, en los podcasts de cadenaser.com y canal tcm.com. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.